una iglesia sufrida, pero una iglesia victoriosa. Una iglesia sufrida, pero es una iglesia victoriosa. Porque muchas veces como cristianos asociamos el sufrimiento a decir la gente sufre en el evangelio porque está pecando, porque ha abierto las puertas al diablo. Muchas veces asociamos, hermanos, el sufrimiento solamente en decir es porque no está actuando correctamente ante los ojos de Dios. ¿Por qué tuvo ese accidente? Si él se supone que está sirviendo a Dios fielmente. Y la gente dice, ¿por qué le cayó esa enfermedad si se supone que él le está agradando a Dios? ¿Por qué lo dejó la esposa? ¿Por qué tuvo un aborto? ¿Por qué están pasando estas cosas en la vida del hermano? Y somos rápidos para hacer conjeturas, y somos rápidos para hacer juicio, y somos rápidos, hermanos, para sacar conclusiones. Somos bien conclusionistas, y muchas veces se nos olvida la parte espiritual del cristiano. Se nos olvida que también tenemos que sufrir por Cristo. Se nos olvida que también tenemos que pasar pruebas en este mundo. Se le olvida a usted de que como cristiano, después de salir de una semana de ayuno, entonces empiezan a venir pruebas físicas en su cuerpo. Y hay gente que dice, pero ¿cómo si Dios estaba con él? ¿Por qué? ¿Por qué está viviendo en esa condición? ¿Por qué muchos somos como los compañeros, amigos de Job, que nos sentamos alrededor de él, pero no para hacer alicientes de ayuda, de fuerza, sino ¿para qué, hermanos? Para poder destruirlo, para poder hacerle daño, para poder quitarle el gozo. Incluso somos verdugos alrededor del hermano. Se nos olvida que como cristianos tenemos que pasar tribulaciones, tenemos que pasar pruebas de salud, tenemos que pasar luchas espirituales. Porque entonces, ¿de qué conviene ser cristiano? Si la Biblia dice que es necesario que a través de pruebas y de tribulaciones entremos al reino de Dios. Es necesario que vengan persecuciones, es necesario que pasemos dificultades y que vengan pruebas a nuestra vida para, hermanos, poder reafinar nuestra fe genuina ante los ojos de Dios. Hay gente que tiene una fe friolenta, una fe, aleluya, acostumbrada a la gran cantidad de bendiciones, que cuando viene la prueba entonces piensa que están mal con Dios. No, Señor, es que Dios quiere que aprendas una lección. Aprenda que aún en la prueba Dios es real, que aún en la lucha Dios no te ha dejado, que aún en la situación adversa el Señor está contigo, que aún cuando la economía te falta, la mano de Dios no te ha dejado, aún cuando tus hijos se vuelven rebeldes en el evangelio, todavía la mano de Dios te respalda. Porque alabe la gloria del Señor, porque así hay muchos cristianos en este tiempo, cristianos, hermanos, hechos en el microwave. Estamos tan acostumbrados a lo rápido, que quiere comida, se va al Burger King y rápido viene con una hamburguesa. Se va al Subway, se va a cualquier lugar de comida rápida. Y así tenemos cristianos en este tiempo, cristianos hechos al minuto en el microwave. Si los mete en un minuto ya tiene comida caliente, saca la comida del refrigerador y lo mete rápido y rápido está comiendo. Así hay muchos cristianos para este tiempo. Alabado sea Dios. Se les ha olvidado, hermanos, que viene la parte más difícil para la humanidad, la parte más difícil para el cristianismo. Vienen los tiempos más caóticos para la iglesia, los tiempos de la persecución. Y es posible que la verdadera iglesia va a poder vivir, hermanos, parte de esos principios de dolores. No va a pasar por la gran tribulación, pero va a entrar en, aleluya, en principios difíciles del cristianismo. Y Dios espera que no seamos cristianos hechos al microwave, no, cristianos genuinos, auténticos, verdaderos, que podamos soportar las pruebas del diablo. Alabe la gloria al Señor. Esos son los cristianos que en este tiempo se deben de formar, cristianos de carácter, cristianos de convicción, cristianos de fidelidad, cristianos verdaderos.
Hoy tenemos un montón de cristianos que andan brincando como Santamonte y se van de iglesia en iglesia porque que aquí no me conviene, allá me conviene, porque aquí no me conviene, allá me conviene, porque son mundanos. Pero el cristiano que se mueve, yo creo que alguien se mueve en la voluntad de Dios para establecerse a donde Dios lo mueve. Y a donde Dios lo lleva, allí va a echar raíces. No es que me voy porque las prédicas del pastor Iván son como tizón encendido que le queman el lomo a uno. Mejor me voy a buscar una iglesia donde el pastor me diga que así debo de vivir. Que te vaya muy bien, hermosura. Así es la gente de este tiempo. Oh, vamos a quedar llorando. Este último tiempo es donde la iglesia debe formarse con amor de Dios, pero también con rigor, con la vara de la palabra del Señor. La iglesia, aleluya, de Esmirna es una iglesia que, según las escrituras, es la segunda iglesia que el Señor le escribió las cartas en el libro de Apocalipsis. Es una de las 7 iglesias, pero es la número 2, la cual no le tocó fácil en el periodo histórico de esta iglesia. Dicen los teólogos que el periodo histórico de esta iglesia empezó desde el año 100 hasta el año 313 después de Cristo. El tiempo más difícil del cristianismo, donde fueron perseguidos los cristianos, donde fueron acerados, comidos por las fieras. Los metieron en el Coliseo romano, alabado sea Dios. Los mataban, hermanos, los quemaban vivos, los aceraban y morían como cristianos, les quitaban la vida. Se levantó el imperio romano en los tiempos del imperio romano. La iglesia sufrió los tiempos más difíciles del cristianismo. Los cristianos tenían que reunirse a escondidas porque al publicar su fe los mataban a todos, los quemaban vivos. Entonces, en los tiempos de la iglesia de Esmirna, la palabra Esmirna viene de la palabra griega que significa mirra. Y entonces, y la mirra, para que hueliera tenía que molerla, porque si no se molía la hoja de la mirra, no podía expedir, aleluya, hermanos, ese olor fragante, oloroso. Para que pudiera tener olor fragante, hay que molerla para que pueda sacar el concentrado de la loción. Así la iglesia, el Señor permitió que la iglesia fuera molida. Entre más cristianos mataban del primer siglo, la iglesia más poderosa se volvía. Entre más leones se los comían hambrientos, porque ahí los tiraban, ese era el precio que pagaban por ser cristianos. Entre más leones se los comían, más cristianos se convertían al evangelio. Alabe la gloria al Señor. Porque al diablo no le ha funcionado ningún ataque que ha hecho contra la iglesia. No le ha funcionado ni uno. El único que le ha funcionado en el último tiempo es que a la iglesia contemporánea la ha vuelto mundana y la ha vuelto pagana. Eso sí le ha funcionado. Porque el diablo dice: déjalos que estén en la iglesia, con tal que sean mundanos, no hay problema que permanezcan allí. No los ha sacado de la iglesia, los ha mundanalizado para este tiempo. Pero a los cristianos verdaderos, hermanos, los que el diablo no los ha financiado, los que el diablo tampoco los ha pagado, a los cristianos que predican la verdad de este tiempo y que el diablo no los ha financiado, somos como una piedra en los zapatos. Aleluya, le estorbamos, le molestamos. Pero aunque él quiera hacer lo que quiera hacer, no puede callar la voz de aquellos que han sido levantados para este tiempo. Aquellos que no viven por lo que el diablo financia, viven por las finanzas del cielo, porque Dios los tiene de pie para este tiempo. Porque para este tiempo hay una iglesia que es poderosa, hay una iglesia que reprende a los demonios, hay una iglesia que le dice a toda mundanalidad pecaminosa y a todo evangelio moderno, le decimos fuera. Hay un pastor todavía en este lugar que Dios lo ha levantado para predicar esta palabra genuina. Aunque al diablo no le guste, esta palabra tiene poder. Esta palabra rompe cadenas. Esta palabra destruye el poder del infierno.
Levántale las manos y alábalo. Alábalo que Él vive. Aleluya. Y dicen los historiadores acerca de la iglesia de Esmirna que los hermanos de este tiempo les confiscaban sus casas, sus terrenos, sus propiedades. Tenían que ser confiscadas por el Imperio Romano, porque el diablo quería erradicar la fe de los verdaderos cristianos. Al diablo le conviene cuando nosotros, hermanos, creemos lo que dicen las leyes del Estado, aunque vayan en contra de la Biblia. Al diablo le gusta todo eso. Le gusta que creamos el evangelio ese moderno de los últimos tiempos. Al diablo le gusta, le encanta que nosotros aprobemos lo que ellos están diciendo. Alabe la gloria al Señor. Pero al diablo sí le molesta, amados hermanos, cuando nosotros no nos ponemos de acuerdo con sus normas pecaminosas que Él levanta. Al diablo sí lo molesta, hermano. Eso sí no le agrada de nosotros. Alabe al Señor. Por eso es que miren lo que dice la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. La carta va dirigida al pastor de la iglesia de Esmirna. Muchos teólogos dicen que ese pastor que estaba depuesto en esa iglesia era un famoso hombre, discípulo del apóstol Juan, llamado Policarpio. Un hombre que había servido 89 años a Jesucristo, y que según los historiadores dicen que han descubierto que tenía casco de burro en sus rodillas, porque él no oraba en alfombras ni en pisos de madera. Él oraba en medio de las piedras porque no tenía dónde orar. Y ese ángel de esa iglesia era Policarpio, y a él estaban enviando esa carta, que dicen que cuando el Imperio Romano, a través de la ley o de las autoridades, lo capturaron un día dando un culto. Y cuando lo capturaron, entonces lo llevaron a una hoguera, la prendieron y le pusieron fuego a la hoguera. Y luego le dijeron a él: te vamos a dar una oportunidad, dice la historia tradicional del cristianismo. Si tú, le dijeron, ahora mismo desprecias a Jesús y dices aquí públicamente delante de tus discípulos, porque tenía una iglesia que él pastoreaba, si tú dices delante de estos hermanos que están aquí que tú renuncias a Jesús y que anulas tu fe y que ahora nosotros te dejaremos vivir, vas a vivir como cualquier ciudadano. Y él le dijo: 89 años le he servido al Rey de Gloria, nunca me ha pagado con un mal. Entonces, alabado sea Dios, proceda, muchachos, con lo que van a hacer. Y lo tiraron sobre la hoguera. Y dice la historia que en la hoguera, hermanos, nunca lloraba, estaba quemándose vivo. Y cuando le dijo al verdugo que lo estaba quemando: ahora dame vuelta por el otro lado, porque ya me asé por este lado y también me quiero asar por el otro, porque para mí es un privilegio morir por Cristo. Y como la hoguera no lo pudo matar, entonces el verdugo agarró la lanza y se la esclavó en su cuerpo. Y dice la historia, la sangre de este hombre apagó la hoguera. Y murió, hermanos, traspasado por una lanza, pero no por la hoguera. Porque cuando él estaba muriendo le decía: Señor, no soy digno de morir por causa de tu nombre. Hoy en día los cristianos de este tiempo, que han sido hechos en el microwave, aleluya, como dice un hermano de allá, aleluya, en el microwave, dice el hermano, con los cristianos de este tiempo, ya no quieren ni siquiera que los miren mal, ni siquiera que no les den la mano. Los cristianos de este tiempo se van porque un lengua larga dijo algo que no le gustaba. Estos son los cristianos de este tiempo, que se van de la iglesia porque pidieron una ofrenda para una causa justa. Se van porque el diablo los mueve por cualquier jueguito que levanta. Esos son los cristianos que hoy tenemos, amados hermanos. Hacen falta cristianos genuinos, auténticos, verdaderos, cristianos que por Cristo no solo van a sufrir, van a también a morir por Él, van a padecer por su nombre. Morir y padecer por Cristo, qué privilegio más grande. Alabe la gloria del Señor. Hoy tenemos cristianos juguetitos
que el diablo los tiene como muñeco de, alabado sea Dios, de toys, que los tiene ahí, los hace como quiere, los mueve para donde quiere, los anda como yoyos con un hilo. Así los tiene el enemigo. Usted se ha puesto a pensar qué tipo de cristianos somos nosotros, hermanos. Y la Biblia dice que Dios le dijo a esta iglesia, le dijo, alabado sea Dios, el primero y el postrero. Quiere decir que el Señor es el único que empieza y es el que termina, y que Él es el principio y Él también es el fin. Imagínense en las manos de quién estamos. Estamos en las manos, alabado sea Dios, del que no tiene principio, del que no tiene final, el que empieza, el que termina. Él es el todopoderoso. ¿Cuántos le levantan las manos al cielo? Por eso le dijo, yo soy el que estuve muerto, pero he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos de los siglos. Es cierto que Él murió, pero también se levantó al tercer día. ¿Cuántos alaban al Señor? Miren lo que dice la palabra del Señor. San Juan capítulo 10, versículo 17, 18. Quiero leer con ustedes. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dígame, ¿qué líder de la historia ha dicho eso? Dígame, ¿qué hombre prominente en la historia del mundo ha dicho eso? Solamente hubo uno que lo dijo. Dijo esta palabra, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él la ponía, no es que se la quitaban, Él mismo la dio. Nadie le quitó la vida, Él la entregó, porque Él tenía poder para ponerla y tenía poder para volverla a tomar. Eso no le gusta al diablo cuando se dice, porque hay cuantas cantidades de líderes en la historia del mundo, hermanos, que han dicho, no me entierren, déjenme allí, que después de 3 días yo me voy a levantar. Nunca se han levantado, porque todavía Mahoma está allí y le queman, hermanos, incienso a Mahoma, y están haciendo tantas cosas para Mahoma. ¿Y qué está pasando? Mahoma todavía, sus huesos se pudrieron en la tumba. Así mismo dijo aquel hombre famoso del mundo, Joseph Smith, el líder de los mormones. También decía que él era el último profeta y que se le había aparecido el ángel Marroni, y hablaba de tonteras y locuras. Todavía ese hijo endemoniado está todavía allí. Pero el nazareno, al tercer día, la muerte no lo pudo detener. Alabado sea Dios, no lo pudo detener el diablo. Por eso cuando usted le da alabanza, no le da alabanza a un Cristo que está muerto, a un Cristo que está en el escapulario, no, a un Cristo que se levantó de entre los muertos y que está vivo, y que está vivo, que está vivo, que está vivo, y está tan vivo que hoy hablé con Él en esta mañana. Está tan vivo que hoy hablé con Él aquí cuando llegué. Está tan vivo que está aquí entre nosotros paseándose. Está tan vivo que puede erradicar el cáncer que tiene. Está tan vivo que hoy sos libre. Si tú te propones a ser libre, levántale las manos al cielo. Pero ¿qué sigue diciendo la Biblia? Póngame el verso 18. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Lo mandaron a este mundo a morir, pero también dijo, yo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita. El diablo se quería dar el lujo de decir, lo matamos. Mentiras. Él puso su vida por nosotros. Él murió por nuestros pecados, pero Él también se levantó con poder al tercer día. Saben que el día de Cristo resucitó de entre los muertos, ese día cuando Jesús incluso está muriendo en la cruz del Calvario, y que está colgado desde la hora, aleluya, novena, desde la hora sexta hasta la hora novena, estuvo 3 horas en el Gólgota, estuvo colgado. Saben que en el tiempo que Cristo está para morir, en ese momento la atmósfera en los cielos, que dice la Biblia en los evangelios, que el mismo sol se oscureció, no quiso salir. El sol dijo, yo no salgo, porque hubo tinieblas desde la hora sexta hasta la hora novena. El mismo ser inanimado llamado la lumbrera mayor dijo, yo no salgo. Se quedó el sol y no salió.
hubo tinieblas, entonces la misma naturaleza también tembló y todo estaba catastrófico. ¿Por qué? Porque el que estaba muriendo en la cruz del Calvario no era un delincuente, tampoco era un pecador, era Dios mismo que estaba siendo crucificado y que estaba muriendo. El sol dijo: yo no voy a salir, no tengo valor para salir, porque el que está muriendo no es un delincuente, el que está muriendo no es cualquier cosa, era Dios que estaba guindado en la cruz del Calvario. Por eso la naturaleza misma, hermanos, tiembla ante la presencia de Él. ¿Y por qué no vamos a temblar nosotros? Si dice la Biblia que delante de su presencia tiembla la tierra, ¿por qué no voy a temblar yo cuando Dios me está ministrando? Hay gente que se molesta porque una mujer danza, porque un hermano danza, y dice: estos hombres, ¿qué les pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¿No te das cuenta que delante de Jehová tiembla la tierra? Y nosotros somos tierra, y delante de su espíritu también nosotros temblamos. Levántale las manos al cielo, dale un aplauso de gloria al que vive. Como hay gente que Dios pueda estar ahí, pero no sienten ni escalofrío de su presencia. Están muertos. Estás muerto, mi amigo. Estás muerto, mi hermano. Si no sientes en tu cuerpo la confirmación de la presencia de Dios, estás muerto. Sacúdete, muerto. No vaya a ser que vayas a apestar aquí, pero estás muerto. Porque el que está vivo siente la presencia de Dios en su vida. Siente como río de agua viva que está ahí. Ay, sabaca. Siente el fuego de Dios en su cuerpo, porque está vivo. Está vivo. Y el que está muerto, ahora todos los muertos digan gloria a Dios. ¿Cuántos muertos tenemos ahí? Aleluya. Dice la historia bíblica, están los hermanos aquí, que esta ciudad también la conocían como un puerto, el puerto más importante de Asia Menor. Y era la ciudad segunda más importante en los tiempos, dice la escritura, en los tiempos, hermanos, de la iglesia en Asia Menor. Era una de las ciudades importantísimas. Pero hay algo que ahí estaba una iglesia de Cristo, donde dice la Biblia, hermanos, que los cristianos de ese tiempo, el Señor tenía que presentársele a esta iglesia como el que estuvo muerto, pero el que vivió. ¿Por qué se tenía que presentar así? Para que los hermanos cobraran ánimo, tuvieran aliento. Porque aunque ellos sabían, porque miren, hermanos, dice, póngame Apocalipsis capítulo 1. El Señor le recuerda a esta iglesia de que Él estuvo muerto, pero le dijo: pero ahora vivo. ¿Qué le está diciendo? Ustedes no están solos, porque yo estoy vivo y estoy aquí con ustedes. ¿Cómo se siente usted cuando lo llevan a la cama de un hospital? En ese momento el cristiano siente de que se le apagó la lámpara y dice: ay, dice, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora quién me saca de esta condición en la que yo estoy viviendo? Más cuando mira que 4 médicos están secreteando y dicen: ay, padre, me voy a petatear. Estos hombres se están secreteando y yo no sé qué están hablando estos individuos. Ahí es donde muchas veces como cristianos pensamos: ¿y qué? Pero Cristo te ha recordado y te ha dicho: pero vivo, estoy vivo. Que en la cama del hospital, ahí estoy contigo. En el lugar del presidio, ahí estoy contigo. En el momento de la crisis, ahí estoy contigo. Estos cristianos andaban errantes, huyendo, porque no tenían domicilio fijo. Pero Él les recuerda que aún huyendo y andaban de lugar en lugar, ahí estaba con ellos, ahí caminaba con ellos. Por eso están los hermanos, miren lo que dice la Biblia. Dice en el Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, 18. Dice: cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y yo soy el último. ¿Qué le está diciendo? Que le está diciendo: el diablo no tiene poder. Yo soy el primero y soy el último. Fuera de mí no hay contrincante otro que me iguale. Yo soy el primero, yo soy el último, no hay otro. Pero luego le dice el verso 18: el que vivo, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén.
tengo la llave de la muerte y del Hades. Así que es importante que entendamos la parte de este pasaje. La vida que tú tienes hoy, a ti no te la quita el coronavirus, ni lo que le llaman los expertos en este tiempo de hoy, el rebrote llamado Delta, no te lo quita. Si Dios no le da permiso para que te mueras. Pero si te toca morirte, no te vas a morir porque te mata ese virus, te vas a ir porque Dios ha decidido que hoy te vas. Porque Dios ha determinado que hoy es el tiempo de que entregues las botas y que te vayas. Pero no porque te va a quitar la vida ese virus. Si a Dios le place, pues vas a morir hasta, hermanos, de un estornudo se han muerto. El cristiano, diferente del mundo, el cristiano se va cuando Dios ha programado su tiempo de irse. Puedes tener un cáncer terminal y quizás alguien que me está viendo por las redes sociales, tienes un cáncer terminal y los médicos te han dicho, te quedan 2 semanas de vida. ¿Qué hago? ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Arrepiéntete si no eres cristiano. Entrégate en las manos de Cristo Jesús. Porque si a Él le place, ese cáncer es erradicado de tu cuerpo. Aunque la ciencia médica diga lo que diga, la mano de Dios todavía te puede tocar. Y si te toca morirte, pues te vas con Cristo, que es ganancia para el cristiano morir. Alabe la gloria al Señor. Porque aquí dice, tengo la llave de la muerte y del Hades. ¿Qué está diciendo? Yo tengo la llave tanto de ese individuo que usa un aguijón para matar, como también del mismo infierno. Yo tengo la llave de la muerte y del infierno. Y que nadie se muere por coincidencia, ni nadie se muere porque dice este virus o este rebrote que ha salido. Se muere porque Dios ha permitido que te muera. ¿A dónde está tu fe entonces? ¿A dónde está nuestra fe? Hermanos, los cristianos de este tiempo no podemos ser supersticiosos. Al diablo con la superstición, eso es para los brujos. No que se me va a pegar, que lo otro y que lo otro y que lo otro y que lo otro, sin necesidad que te expongas en público. Si a lo oscuro te vas, allá te pegan la pedrada. Hay gente que ni ha salido de la casa y allá están contagiados por el mismo miedo que el diablo ha metido sobre la humanidad. El apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo decía por Cristo, cuando hablaba Pablo, por Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, dijo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó por mí. Nosotros no vivimos para la coincidencia. No vivimos, hermanos, por la gratificación. No vivimos por la recompensa. No vivimos por la buena suerte. Vivimos por la misericordia de Dios. Levántale las manos al cielo. Usted vive porque Cristo lo tiene vivo. Usted tiene aliento de vida, alábelo, hermano. Aproveche estos días de culto, aproveche estos momentos de servicio, aproveche que esto es como agua refrescante para almas sedientas. Alábelo. Usted está en la casa de Dios. Usted no sabe lo que viene para este mundo. Aproveche este tiempo. No seas cristiano mediocre. Aproveche este tiempo, porque no se sabe lo que viene para este último tiempo. Pero hemos llegado a la casa de Dios. Y cuando llegamos para adorar a Dios con nuestra propia vida. Llegamos para darle la gloria a Dios. Y el que lo adora y lo exalta se goza, hermanos, y tiene victoria. Dale aplauso de gloria al Señor. Miren lo que sigue diciendo la Biblia. Aleluya. Dice la Biblia que esta iglesia de Esmirna, según se cree, fue fundada por el apóstol Pablo. Están los hermanos aquí. Aleluya. Dice la Biblia, cuando él estuviera en Éfeso, Hechos 19:10, piensan que en ese momento Pablo fundó esta iglesia. Y ahí se convirtieron los hermanos de Esmirna. Pero estos hermanos se formaron fieles al Señor. Pero ¿qué más dice? Dice la palabra del Señor también, que cuando se sigue estudiando esta Biblia, en la parte número 2, el Señor elogia a la iglesia y al pastor, porque el Señor le dice, yo conozco tus obras.
Dios conocía la labor de la iglesia. ¿Y qué más le dice? Y algo que se conoce aquí es que no solo por encimita, sino que el Señor nos conoce perfectamente. Por eso es que no podemos fingir, hermanos. Usted muchas veces y yo no podemos creernos espirituales cuando no somos. No, que yo soy hermano, no es nada. No, que usted no sabe nada, si no es nada. Porque el Señor le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras. ¿Qué le está diciendo? Yo conozco tu vida, tu labor. Yo conozco todo lo que tú haces. Te conozco a ti tal como tú eres. Aleluya. Nos conoce perfectamente. El Señor le dice dos cosas, dos palabras que indican. Dice: y yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Cuando estamos siendo atribulados, el Señor sabe que estamos siendo atribulados. Cuando estamos pasando pruebas, Él sabe que estamos pasando pruebas. Pero le dice: y tu pobreza. Aparentemente la pobreza que estos hermanos tenían era el producto de la tribulación que ellos vivían. Estaban en pobreza porque andaban huyendo, habían dejado sus casas, sus propiedades, y ahora andaban errantes, huyendo porque los andaba persiguiendo la ley por ser cristianos. Estaban pobres, tenían pobreza, tenían tribulación. Parecía que eran pobres, hermanos, físicamente. No tenían riqueza, no tenían dinero, no tenían plata. Pero ellos, dice la Biblia, pero le dice: pero son ricos ustedes. Porque las riquezas que tenían no eran monetarias, eran riquezas espirituales. Cristianos pobres, pero ricos espiritualmente. Porque el valor más grande no es lo físico. Lo físico se lo comen los gusanos. Lo físico se deteriora con el tiempo. Lo físico, hermanos, ligerito se acaba. Puedes tener riquezas ahora, mañana andarás mendigando. Ahora que tienes, aprovecha, porque mañana posiblemente el que ahora es tu trabajador, mañana será tu jefe. Hay gente que las riquezas lo han enloquecido. El dinero los ha vuelto altaneros. Hermanos, hay gente que así está. Nunca tenían nada, Dios los ha bendecido. Y entonces Él le dice a esta iglesia: ustedes son pobres físicamente, pero son ricos en valores eternos. Oh, qué maravilloso. Yo prefiero las riquezas eternas, porque la Biblia dice: haced tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, ni donde los ladrones minan ni hurtan. Hay que hacer riquezas y valores eternos allá arriba. Allá no hay ladrones. Yo he dicho predicando: había un ladrón, pero lo echaron del cielo, lo tiraron a la tierra, Satanás, el diablo. Por eso Cristo tiene razón, dijo: en el cielo no hay ladrones que hurtan, tampoco el orín corrompen, ni los ladrones minan ni hurtan. Hay que hacer tesoros en el cielo. Levántale las manos al cielo. Hay que hacer tesoros para la gloria de Dios. Yo admiro a esos hermanos que nunca le fallan a Dios en el evangelismo. Siempre que yo voy, ahí están. En tiempo de frío, en tiempo de agua, en tiempo de dificultad, estos hermanos están allí parados. ¿Usted cree que ellos están allí para que usted los mire? Ellos están allí porque aman a su Redentor, porque aman las almas que están perdidas, porque su corazón, hermanos, está en los valores eternos y no en los físicos. ¿De qué sirven las riquezas, aleluya, físicas si se terminan, hermanos? Ellos eran pobres, pero eran ricos en valores eternos. ¿A dónde están nuestras riquezas? Están en los cielos. Nuestras riquezas nunca se terminan. Aleluya, hermano, este mentado Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, el hombre más poderoso físicamente de la tierra por la economía, el dueño de Amazon, pagó $250,000 para que lo llevaran quizás 14 minutos al espacio, porque ellos están promoviendo lo que dicen
hermanos, los viajes turísticos al espacio. Mañana cualquier gato va a poder ir al espacio, porque ellos ya empezaron a promoverlo, porque esa es una ley que ellos tienen, promover los viajes turísticos al espacio. Pagó $250,000 y después como loco gritaba con lo que había llevado y alegre porque había pagado eso. Así está el mundo. Pero ¿de qué sirven las riquezas temporales si se terminan? El apóstol dice que son riquezas, hermanos, ficticias. Son riquezas que Pablo le dice a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 6 y versículo 17. Mire lo que le dice el apóstol a este joven pastor. Le dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, hermanos. Algo que me gusta de Dios es que Dios, cuando te da algo, no te lo da mezquino, Dios te lo da en abundancia. Disfrútalo. Cuando vas a comer y el plato, cómete lo mejor, porque Dios te lo está dando. Aprovéchalo, porque Dios no es mezquino. Dios no es como nosotros, hermanos. Nosotros a la persona que lo invitamos, ahí lo limitamos, miserable. El Dios no es así. Dios le da a la gente en abundancia. Le dice: coma, disfrute, alabe la gloria al Señor. Un hermano me llevó el otro día y me dijo: mi pastor, coma lo que usted quiera. Usted me ha enseñado que comamos porque no sabemos qué va a pasar mañana. Y yo le dije: un café y un jugo de naranja para empezar. ¿Cuántos alaban la gloria al Señor? Así que ya sabe, si usted me invita. Las riquezas son inciertas. Quiere decir que no se puede contar con ellas. ¿Y a dónde está nuestra fe? Por eso están los hermanos aquí todavía. Aleluya. ¿Y qué más le sigue diciendo el Señor a esta iglesia? Miren lo que le dice a esta iglesia. Los cristianos, dijimos, tenían pobreza física, pero eran ricos, porque las riquezas eternas te hacen rico. Usted oyó lo que yo dije. Jeff Bezos, él puede pagar que lo lleven al espacio, pero él no puede pagar que lo lleve al cielo. Él no puede pagar que lo lleve a donde está Dios, porque donde está Dios, para ir no tienes que pagar. Ya se pagó. Pagó Cristo con su muerte, con su sangre. Para ir al cielo, lo que tú necesitas es arrepentirte de todo corazón, confesarle tus pecados a Él, y al cielo no tienes que pagar, porque ya hubo un precio que se pagó. No valemos plata ni oro. La sangre preciosa de Cristo Jesús se pagó por nuestros pecados. Él puede pagar para que lo lleven al espacio, este ricachón, pero no puede pagar para que lo lleven al cielo. Al cielo ya pagó uno, la sangre de Jesús. Levántale las manos al cielo. Si tú estás bajo esa sangre, bajo esa presencia, Él pagó por ti. Y tú le vas a decir a los ricachones de este tiempo: tú puedes ir al espacio, pero no puedes ir al cielo, a donde está la majestad divina. Para allá vamos los creyentes en Cristo Jesús, los que estamos en las manos de Dios. Qué privilegio más grande, qué alegría más grande saber, hermanos, que podemos ir al cielo sin necesidad de pagar una nave aeronáutica o pagar a la NASA. No, Dios nos lleva de gratis, arrepintiéndonos, pero no a la luna ni a Marte. Lo lleva al tercer cielo, donde está la presencia de Dios. Levántale tus manos y alábalo. Qué felices somos en Cristo. ¿Qué nos falta a los cristianos? Hermanos, somos bendecidos. Dale aplauso de glorias. Dale aplauso de glorias al que vive, al que vive, al que está vivo. Aleluya. Número 3, estos hermanos tenían grandes problemas, porque también en la ciudad de Esmirna habían dos grupos que le hacían guerra a los cristianos. Estaban los judíos radicales, que eran un grupo que eran perseguidores del cristianismo. Judíos de sangre y de carne, pero no de corazón, porque ellos no amaban a Cristo. Y eran verdugos contrarios, perseguían a los verdaderos cristianos. Y a todos cristianos que se convertían, estos mismos judíos los perseguían, le hacían la vida imposible a los cristianos. Pero había otro grupo, un grupo también de personas gentiles que eran fieles al emperador y a las leyes romanas. Estos adoraban al emperador y se habían levantado contra el cristianismo. Por eso el Señor le dice a esta iglesia, miren lo que dice
En el verso 9 dice: yo conozco tus obras, en el capítulo 2 de Apocalipsis, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque eran judíos de sangre y de carne, pero no de corazón, porque no habían creído en el Hijo de Dios. Porque todo judío que habla español y me está oyendo, sin Cristo, aunque seas de la sangre de Abraham y vengas de Jacob y vengas de Israel, pero si no te conviertes a Cristo aún en este tiempo, aún siendo de los patriarcas y de esa familia real, estás perdido, mi amigo que me está viendo. Porque solo Jesús puede unir al hombre con Dios. Solo Jesús puede unir al hombre pecador con el Padre Celestial. Levántale las manos al cielo. Entonces eran judíos de carne y de sangre, pero no de corazón, porque no estaban convertidos al cristianismo, pero hacían la vida imposible a las iglesias. Por eso el Señor le dice que eran blasfemiadores, porque eran contrarios a Cristo. Se habían levantado contra Cristo. Y el otro grupo, que eran fieles al emperador, asesinaban a los mismos cristianos, los mataban por Jesucristo. Morían los cristianos también, porque en este tiempo era cuando la iglesia, dicen hermanos, que bajo el imperio romano murieron cantidades y cantidades y cantidades de cristianos por la mano perversa de estos malignos. Si en la mano de Nerón, que fue el quinto emperador del imperio romano, murió Pablo y murió Pedro, según la tradición. Él fue el verdugo que los mandó a matar a estos siervos de Cristo Jesús. Y entonces, ¿qué más aprendemos de esta iglesia fiel y verdadera? Esta iglesia firme y poderosa. ¿Qué más aprendemos? Dicen aquí en el verso que sigue, aleluya, que estos cristianos, hermanos amados, se reunían, pero eran blasfemiadores, adoradores, seguidores del mismo Satanás, contrarios al verdadero evangelio. Pero en el verso 10 le dice Dios a esta iglesia, número 4: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Tendréis tribulación, le dijo el Señor, por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Cuando yo veo la Biblia y me doy cuenta que si sufrir por Cristo vale la pena, porque morimos con una esperanza. Morimos con una esperanza que Dios nos ha dado. Porque la Biblia le dice: séme fiel hasta la muerte. La fidelidad de Dios, hermanos, no tiene límite en esta vida, e incluso hasta la misma muerte. Si nos toca morir por Cristo, si nos toca padecer por Cristo, hay que morir por Él. Es un privilegio morir por Jesús. Aleluya. Dígame, ¿y quién te puede tocar si Dios no le permite que te toquen? Un hermano me cuenta el otro día y me dice: pastor, yo estaba en la cárcel porque yo era un interno de una prisión. Y me dijo mi pastor: fíjense que cuando el Señor me convertí a Cristo en la prisión, se levantaron rápido un montón de enemigos contrarios a la pandilla que yo pertenecía. ¿Y sabes qué me dijeron? Me dijeron y me amenazaron que me iban a matar si yo salía a la reunión del culto, y me habían dicho que me iban a matar, y si yo iba a morir. Entonces el miedo me dijo recluirme en la pared y en la cárcel donde yo estaba, en mi cuarto. Le pedí a los guardias que no me dejaran entrar a nadie y que no me sacaran, que yo quería quedar allí por varios días porque tenía miedo, no quería salir de aquel lugar. Entonces, una madrugada que me levanté a orar por la mañana, le dije: Señor, yo tengo miedo humanamente, no puedo salir, me van a matar. Si yo voy al culto, porque dice, de mi cuarto para el culto tenía que pasar por el área donde estaban los peores criminales, pero me habían dicho que mi cabeza ellos la iban a cortar. Pero en ese momento, a las 4 de la mañana, estoy doblando rodillas y le dije: Señor, yo no puedo ir al culto, yo voy a hacer el culto en esta prisión, aquí donde yo estoy en el cuarto. Y entonces llegó una voz que le dijo: ¿a dónde está la valentía que tú tenías cuando eras pandillero?
cuando te enfrentabas con el enemigo sin ningún miedo? ¿Por qué ahora que tienes una Biblia en tu mano, que esta es más poderosa que una arma de guerra? Escuchen, amigos jóvenes, esto es más poderoso que el mismo infierno. Entonces vino él y cuando le dijo, entonces le dijo el Señor: tú no mueres por mis ideales, tú no eres valiente, tú eres cobarde. Entonces le dijo: Señor, se levantó de orar, hoy voy para el culto y no me va a importar que me acuchillen, que hagan lo que quieran, pero yo voy a llegar al lugar donde mi pastor del culto, y al diablo, si me mata, que me mate, y te darás cuenta que no tengo miedo. Porque, hermanos, yo antes tenía temor cuando yo andaba en el mundo, cuando andaba en lugares de perversión, pero cuando yo me convertí al cristianismo, ando con una Biblia en mi mano. Yo no le tengo miedo ni al mismo infierno, y Dios lo sabe. No le tengo miedo a ningún pajarraco de esta tierra, y Dios lo sabe. Dios sabe que estoy diciendo la verdad, aleluya. Dios sabe que no tiemblo ante el diablo ni ante el hombre. Yo tiemblo ante la presencia de aquel que me llamó, aleluya. El diablo no me puede silenciar, porque Dios me tiene de pie predicando este evangelio, aleluya. Se ha levantado el mismo infierno contra mi salud, hermano. Si yo fuera al médico, como muchos cristianos, hay que sienten una cosita, salen corriendo para el médico. No, Señor, yo tengo un médico por excelencia. Oh, si yo fuera al médico por todos los achaques que yo siento, el Señor reprenda al diablo, estuviera perdido, alabe la gloria de Dios. Pero más, yo tengo un sanador que dijo: por las llagas de Cristo hemos sido curados. Yo oigo aquí que hay cristianos que no pueden sentir hasta un dolor en el pelo, porque allá están, mire. Otro que siente que el dedito del dedo gordo, allá están. Otros que todos los fines de semana duermen en el hospital. Vergüenza les debía dar, hermanos. Hablan de fe aquí en el altar, hablan de fe, hablan de Cristo. Vaya a verlos cómo andan. Hombre, si yo por un achaque que siento estuviera con el médico, hermanos, tuviera biles de miles y miles y miles de dólares. Usted mismo se ha buscado esa deuda, ahora no ande llorando. Alabe la gloria de Dios. Entonces este hombre salió de la cárcel, se paró enfrente de su verdugo, que cuando lo vio dijo: ay, Señor, aquí están. Y enfrente se le aparecieron, se agarraban las armas, los cuchillos, porque en la cárcel también andan cuchillos bien afilados. Y cuando los vio, se sacaron los cuchillos así y dijo: que se haga la voluntad. Pasé en medio de ellos, pastor, y no me vieron. Esta gente no sé quién los cegó, pero se quedaron ciegos. Alabe la gloria de Dios. ¿Sabes quién los cegó? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Iglesia, no tengas miedo. Iglesia, no temas, te dice el Señor. Iglesia, mira hacia el frente, que Cristo te está esperando al final de esta batalla, de esta carrera. Iglesia, no te quedes dormida. Iglesia, mira hacia adelante, porque tu Salvador vive. Él no es un mito, Él es un Dios de poder. Él es un Dios que está contigo. Y dice este hermano que cuando regresó, él venía con temorcito de nuevo. Lo volví a encontrar enfrente de mí. Solo lo quedaron viendo y le dije, que le dijeron: hola, hola, que Dios los bendiga. Pasé enfrente de ellos, no me tocaron un pelo. El siguiente día volví a pasar enfrente de ellos y solo le decían, le abrían el paso para que él pasara. ¿Sabes por qué, mis hermanos? Porque no estamos solos. Tú te miras físicamente solo, y la mujer te mira físicamente solo, tus hijos te miran físicamente solo. No estamos solos. Hay, alabado sea Dios, hay ángeles, hay poder de Dios a nuestra vida. El Espíritu Santo está con nosotros. No estamos solos. No te mires solo, está Jesús contigo. El que se levantó de los muertos está vivo, está a tu lado. Levántale las manos y alábalo. A donde Dios te lleve, a donde esté el vandalismo más grande, allí vaya, predique el evangelio. A donde Dios te lleve, predique el evangelio, porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está con el mundo. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Alabe la gloria del Señor. Y dicen los historiadores, aleluya, que la tribulación de esta iglesia, encontramos algo en esta parte, que la tribulación de los hermanos era por 10 días. Pareciera como que el número 10 habla de la responsabilidad y habla también de un tiempo definitivo que tiene
final. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo de que los 10 días no eran 10 días literales. Dicen que los 10 días en la Biblia representan, mis amados hermanos, un periodo de tiempo donde estuvieron los 10 peores Césares del mundo. Porque hubieron muchos Césares, hubieron muchos imperialistas, pero hubieron 10 verdugos que eran los peores criminales, empezando con Nerón, y aleluya. Y otro hombre entre ellos era Domiciano. El otro era Diocleciano, que fue el último de los emperadores asesinos y crueles, malignos, que hizo tanto daño al cristianismo. Eran 10 emperadores, los peores malignos de la historia. Y en el tiempo de estos 10 emperadores, estos cristianos fueron fieles y leales a Dios. No se detuvieron nunca, no tuvieron temor, caminaron derecho. Estos se mantuvieron fieles a Dios. Pastor, me decía un hermano, la finanza de mi iglesia no ayuda, no puedo seguir pagando el alquiler del lugar que estoy rentando. No te preocupes, sigue predicando. Le dije, Él va a proveerte, Él va a proveer. Los hermanos no colaboran porque ellos piensan de que el dinero no se está haciendo bien en la iglesia. Estamos pagando más de 4,000 y algo de renta y no ajusta. Yo le dije, sigue predicando, no seas cobarde. Que si esos que están allí están muertos, que Dios los saque y que Dios va a traer gente nueva para seguir adelante. Yo le he dicho a Dios, el que no te sirve dentro de la iglesia, sácalo para afuera y trae uno que sea de bendición para tu obra. Así que cuando alguien se va, no llore como Samuel. Déjelo que se vaya, que el Dios del cielo trae otro para que trabaje para su obra. Porque la obra de Dios no la puede detener el diablo. Si hay uno que está por ahí que reniega siempre que se le da a Dios, Dios lo saca para afuera y Dios trae otro generoso para su obra. O si no tienen para proveer, Dios levanta gente de afuera para pagar la renta de la congregación. Porque el Dios del cielo es un Dios de poder. Porque Dios, nuestro Dios, es rico, hermano, es millonario, es multimillonario. Y las riquezas de Dios nunca se agotan. Proverbios dice, aleluya, que las riquezas de Dios, hermano, enriquecen y no añaden tristeza con ellos. Levanta las manos al cielo. Hay alguien que dijo el otro día, yo no le doy pero ni $1. Dios no necesita lo miserable dinero tuyo. No necesita. Porque Dios tiene su pueblo. Porque Dios tiene una iglesia que la ha levantado. Dios tiene gente que conocen el compromiso de esta obra. Y que Dios los tiene aquí. Y ellos saben y conocen el compromiso de esta obra, hermanos, y nadie los tiene que forzar. Ellos mismos le dicen, aquí estoy, Señor, para tu obra. Y ese pueblo es con el pueblo que Dios lleva a esta iglesia sobre sus hombros. Levántale las manos al cielo, porque la obra de Dios no la detiene nadie. La obra de Dios no la hace, hermanos, temblar nadie. La obra de Dios no titubea. Aleluya. Y esta iglesia, le dice el Señor, que iba a tener tribulación por 10 días. Pero le dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aleluya. ¿Sabe que el final del cristianismo es la recompensa más bendecida que hay para los cristianos? No es el que llega a la iglesia, no, es el que llega y se mantiene. Es que no, hermanos, a la iglesia han llegado miles y millones. Pero vaya a ver dónde andan. Vaya a ver a dónde están esos cristianos. Andan en el pecado de la carne otra vez revolcándose. Es que una cosa no es llegar, es mantenerse. Es mantenerse fiel. Por eso le dijo, séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Bendito sea el nombre de Dios. El apóstol Pablo le llama, vamos a ver cómo le llama. En 2 de Timoteo 4, versículo 8. Miren cómo el apóstol Pablo le llama. Ya voy a ir terminando. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Le llama corona de justicia. ¿Por qué de justicia? Porque la da el juez, el rey justo. ¿La va a dar a quién? A los vencedores. No se la va a dar a cualquiera que llega a la iglesia y se desaparece como el cometa. No, a los vencedores.
Por eso le dijo: séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero en primera de Corintios 9 y versículo 25, el Señor Pablo le llama la corona incorruptible. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor y ya voy cerrando. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Quiere decir una corona que no es humana, hermanos, no es física, no se corrompe. Le llama corona de justicia, corona incorruptible, le llama corona de la vida. Termina, vence, no te dejes vencer, no te quedes por cualquier achaque que el diablo levanta. Mantente fiel sirviendo a Cristo. Ya vamos a coronar esta carrera, ya vamos a terminar, hermanos, ya nos falta poco para el cristianismo. ¿Qué pasaría si Cristo viniera esta noche? Y si Cristo viniera hoy, o la muerte nos alcanzara. Terminamos esta carrera. Pero no es empezar, es terminar esta carrera, es acabar esta carrera. Aleluya. Pero voy a ir terminando. Y en último lugar quiero leer con ustedes Apocalipsis capítulo 2. La Biblia dice, aleluya. Y miren que el Señor no es que está negando que vamos a ser atribulados. Vamos a ser atribulados. Vamos a tener tribulaciones. Antes de pasar a la última parte, como cristianos vamos a tener tribulaciones, hermanos. Y aún la misma familia se te levanta. La misma esposa te hace la guerra. El mismo esposo se levanta para hacer la guerra. Porque la Biblia dice que tendremos tribulación. Miren lo que dice la Biblia. Antes de pasar a la última parte, léame 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 8. Lo voy a leer con ustedes. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. El verso 9. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido que estamos derribados? Y sentimos que ya no podemos, ¿sí o no? Y sentimos que ya no podemos dar un paso al frente. Y nos sentimos que somos los únicos que estamos pasando la prueba. Nos sentimos derribados. Pero la certeza aquí es que no estamos destruidos. Dile al diablo: me has hecho la vida imposible, me has destruido la salud, el Señor te lo ha permitido, me has, aleluya, hecho daño físico, pero no me has destruido, porque todavía estoy pegado sobre mis cepas, y mis cepas están pegadas en el Dios del cielo. Es cierto que estoy derribado, pero no estoy destruido, todavía estoy firme, todavía me puedo levantar, Satanás. Es cierto que quizás he perdido una batalla, pero la guerra no la he perdido, porque todavía estoy de pie. Así que el que está enfermo, no te quedes con las manos abajo, no te quedes allí como que ya no puedes salir. No, todavía tu Redentor está vivo. Aleluya. Pastores, que la mala experiencia que yo he vivido, tranquilo, que todavía Dios tiene el control de lo que estás viviendo. Aleluya. Levántale las manos y alábalo, porque estás derribado, pero no estás destruido. Estamos atribulados. Y en último lugar, termino con esta parte. En el verso 11 del capítulo 2 dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Dios no promete librarnos de la primera muerte, porque todos, si Cristo no viene, vamos a hacer historia, vamos a morir físicamente. Pero sí hay una certeza que Dios nos ha hecho, una promesa que dice: pero nos librará de la segunda muerte. Porque la segunda muerte no es para los cristianos, es para los inconversos y para los impíos. La segunda muerte no es para los cristianos. La segunda muerte es el final, es el lago de fuego. Pero la iglesia no va al lago de fuego. La iglesia va con Cristo en gloria. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 21 versículo 8, versículos 7 y 8. Dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo.
Pero los cobardes incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿A dónde van todos los fornicarios? A la muerte segunda. ¿A dónde van los hechiceros? Si hay un hechicero que me está viendo, el diablo te ha llenado de plata, de bienes, de riqueza, pero tu alma está a punto de irse al lago de fuego. Te vas al infierno primero como antesala y después al lago de fuego, que es la separación final de Dios para siempre. ¿A dónde van los adúlteros? Escuche, si hay un adúltero que está aquí y que anda con la mujer que no es la tuya, porque te dio la gana dejarla y ahora estás en adulterio, a ti también te estoy hablando. A esos fornicarios, adúlteros, a todos esos que están haciendo pecados, maldades, los mentirosos, los que siempre están mintiendo. La mentira es pecado y no es pecado de muerte. Sí es pecado de muerte si te mueres sin confesarlo, sin arrepentirte. Todo pecado es de muerte sin confesarse ante los ojos de Dios, no ante el cura. ¿Y qué más sigue diciendo? Miren lo que sigue diciendo. Voy a leer otro versículo y con eso voy a cerrar, hermanitos. Aleluya. Apocalipsis 20, versículos 14 y 15. Dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, a donde van todos los que estarán separados de Dios por una eternidad. Verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Le pregunto a usted, ¿saben ustedes, mis amigos que están en esta tarde en esta iglesia? Lo más difícil para un ser humano no es ir al lago de fuego ni al infierno. ¿Saben lo más difícil que es? Lo más difícil para un pecador es irse y saber que nunca va a tener un encuentro con Dios, sino que vivirá separado de Dios para siempre. Nunca más podrá ver a Dios en su vida. Dicen que el dolor más grande en el infierno no es irse al infierno a quemarse, sino saber que vivirá separado de Dios cuando Dios un día le prometió vida eterna. Un día Dios en el infierno le están resonando las palabras al pecador, sabiendo que Dios le decía: hoy es el día de salvación, hoy es el día de que te vayas al cielo, hoy es el día de vida eterna, hoy es el día de que te arrepientas. Mas el pecador se negó. Dicen que lo más triste para uno que se va al infierno o se va a ir al lago de fuego será saber que nunca más podrá tener comunión con Dios, jamás. Yo mejor te animo. Ahora pónganse de pie. Y yo ahora mismo te exhorto que nada te pueda separar de las manos de Jesús. Nada, 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 nada te pueda mover. Hay gente que está a punto de: ya no sigo más, ya no aguanto la prueba, ya no aguanto la lucha, ya no sé qué hacer. Aquí te estoy invitando. Vuélvete. Vuélvete a aquel que te ofrece vida, aquel que te ofrece oportunidad de salvación, aquel que te dice: hoy es día aceptable. Gloria al Señor. Familia, dice: